Ido. Bien, 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 bien. Entonces, vamos a continuar nosotros con esto que estamos estudiando. Hemos comenzado a analizar de una manera más metódico, de una manera más analítica. Estamos estudiando nosotros la epístola a los romanos, ¿no? Una hermosa epístola donde hasta aquí, por ejemplo, no sé usted, hermanos queridos, pero a mí personalmente me ha tocado profundamente en muchos aspectos, ¿no? Incluso hasta podría decir que me ha confrontado también con algunos textos bíblicos que son realmente bastante contundentes, ¿no? Pero esto es el Evangelio, hermano. Vamos a encarar hoy, por ejemplo, los últimos versículos que nos quedan a nosotros de este capítulo, primer capítulo, ¿no? Mire que estamos analizando nosotros de la epístola de Romanos. Pero hoy nos vamos a concentrar más seguramente en dos versículos porque hay mucha enseñanza. Y me refiero al versículo 16 y 17 de Romanos capítulo 1. Hermanitos, hermanos y hermanitos, yo les sugiero que en su casa, en el tiempo en que ustedes hagan su devocional, estén leyendo la epístola a los romanos. Léanlo, hermanos queridos, aunque sea un capítulo por día, no le va a llevar más de 8 minutos, quizás no más de eso, leer un capítulo por día. Para que usted también vaya de esa forma comprendiendo qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han leído completo la epístola a los romanos. Hermano querido, recuerden ustedes el contexto histórico en el que estamos analizando justamente todos estos versículos, ¿no? Recuerden ustedes que esta carta está dirigida justamente a Roma en un contexto histórico bastante complicado. Recordemos que aparte de ser una carta teológica, doctrinal, es más bien una carta pastoral, donde vemos al apóstol Pablo que está tratando, por supuesto, de unificar a los hermanos que están en Roma, ya que, recordemos un poquito, en esta iglesia, la primera iglesia cristiana en Roma, es una iglesia mixta. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay tanto judíos como también cristianos gentiles, o sea que no son judíos, que están conviviendo dentro de una misma congregación y existen diferentes problemas. Bueno, eso lo vamos a tocar simplemente para que usted recuerde el contexto histórico y podamos comprender todo lo que estamos analizando. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer un reconocimiento de los textos bíblicos que nos queda a nosotros por estudiar. Y acompáñenme con la lectura bíblica, hermanitos, leyendo capítulo 1 de Romanos, versículos 16 al 32. Y quiero que le presten mucha atención, tanto los hermanos como los que están, bueno, como los niños, ¿no? Bien, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen. Perdón, un segundo. Se complace con el, justo acá se me cerró la computadora que estaba dando. Bueno, ustedes ya terminaron ahí. Acá está. Ya que cambió la verdad de Dios, un segundito, por favor, que acá se me cruza. Ahí está. Quienes hacían, habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Amén. Disculpen, hermanito, justo se me cerró la Biblia que tengo en la computadora y apareció semejante propaganda y eso me distrajo un poquito la lectura bíblica, ¿no? Bueno, hermano querido, ustedes acaban de escuchar y acaban de leer de su propia Biblia las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Son palabras bastante confrontativas en estos tiempos, ¿no? Por eso esta sección del estudio le hemos titulado Del Evangelio revelado, presta atención, a la mente depravada. Del Evangelio revelado a la mente preparada. Hoy nos vamos a ocupar únicamente de 2 versículos donde vemos nosotros esa revelación y el poder del Evangelio, el poder de Dios para salvar. Y vemos después el juicio divino ante la sustitución de la verdad. ¿Saben qué, hermanos queridos? Tenemos que aprender todos nosotros que no existen muchas verdades. No existen muchas formas de salvarnos, de salvar nuestra alma, ¿no? Porque hoy lamentablemente se enseña de que hay muchas verdades, hay muchas formas de poder recibir la salvación del alma, ¿no? Pues no es así. La Biblia nos enseña que hay una sola manera de salvar nuestra alma. Y eso es a través de ¿qué? Del poder del Evangelio. Ojo, presta atención, hablo del poder del Evangelio, no como otros también pretenden enseñar que existe un poder sobrenatural que salva. Eso es mentira, eso es otro evangelio diferente, eso es un evangelio, la Biblia le llama anatema, es un evangelio que está maldito. Todo aquel que venga a pretender enseñar algo que la Biblia no enseña es
anatema, maldito. Hermano querido, tenemos que entender nosotros que el poder del evangelio. ¿Cuál es ese poder? Bueno, versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Qué tremenda estas palabras, hermanos queridos. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo esto, no? Bueno, recordemos, hermanos queridos, que él está animando. Él está animando el contexto histórico de aquellos tiempos. Estaban siendo perseguidos los cristianos. Y muchas veces, como estaba el emperador Nerón en aquellos tiempos, él mismo se consideraba un dios, ¿no? El César. Y generalmente dentro de lo que es el Imperio Romano solían haber estatuillas con la cara de Nerón, donde estaban en cada esquina puesto, donde había guardia pretoriana, soldados romanos parados ahí, firmes, custodiando esa estatua. Y la gente que pasaba por la zona estaba obligada, ¿sí?, por un decreto, por una orden del imperio, a que le rindan honor, le rindan honor. Y la manera de rendir honor era acercarse a esa estatuilla. Tenía como una especie de saumerio, donde había unas brasas que estaban constantemente encendidas, y agarrabas un poco de incienso y tirabas dentro de esas brasas encendidas. Eso salía como un humo, ese era el incienso, y luego agarraba un poco de vino y echabas también en el piso, ¿no? Y decía, por supuesto, Ave César, Nerón es mi señor. Algo así, más o menos estoy contando lo que solían hacer. Y eso era una obligación para todo aquel que estaba bajo el imperio de Roma, ¿no? Por supuesto que los cristianos verdaderos no lo iban a hacer, porque nosotros consideramos a nuestro único Señor de Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y no rendimos honores a ningún otro Señor, mucho menos a uno que se cree Dios como era Nerón. Y allí estaba el peligro y el problema. Muchos estaban tentados a lo que es negar que eran cristianos. Le avergonzaba muchas veces decir soy cristiano. ¿Por qué? Porque lógicamente eran despreciados en aquellos tiempos, eran perseguidos, eran discriminados por ser evangélicos, cristianos. Entonces muchos estaban tentados a decir eso, yo no soy cristiano. E incluso lamentablemente muchos de ellos han claudicado y han rendido honor al César, ¿no? Asegurando que su señor era Nerón. Hermano querido, cuando Pablo dice no me avergüenzo del evangelio, acá Pablo está afirmando con absoluta convicción la eficacia del mensaje. Pregunta para nosotros, hermanos queridos, para que nos analicemos un poquito, ¿no? Nosotros tenemos vergüenza de decir soy cristiano. Nosotros tenemos vergüenza de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos quizás vergüenza porque no quiero que conozcan mi realidad espiritual, porque me van a discriminar, porque me van a agarrar y a hacer de menos, porque quizás mi familia ya no me quiere invitar a comer los fines de semana con ellos, porque quizás a mí ya no me vayan a querer aceptar en el entorno de amistad en la que me encuentro. La palabra no me avergüenzo del evangelio debe de ser una realidad en cada uno de lo que decimos ser hijos de Dios. Pablo afirma y con mucha convicción que el evangelio es un mensaje eficaz. Hermano querido, estos textos bíblicos, versículo 16, conecta directamente con el versículo 14 y 15 que ya hemos estudiado. Ustedes observen que el versículo 14 y 15 dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que cuando a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros los que estáis en Roma. ¿Qué quiere decir esto, hermano querido? Que Pablo tenía una sola razón
La razón de él era únicamente la de estar siempre listo para predicar el evangelio. En este caso, en la capital del imperio. Recuerden que él llegó allá como un prisionero, a rendir, a comparecer ante el tribunal que era de Nerón, donde finalmente el apóstol Pablo es decapitado, ¿no? Así por lo menos cuenta la tradición cristiana. Pero mientras tanto, antes de que llegue su final allá en Roma, él estaba predispuesto y listo, no se avergonzaba del evangelio porque él sabía que eso era el método de salvación para todo aquel que en él cree. Hermanos queridos, hay que tener una confianza plena, pero escuchen bien lo que le voy a decir. Sobre todo, como esto también van a ver en forma diferida otras personas, nuestra oratoria, o sea, cómo predicamos el evangelio, cuál es realmente la manera con la que vos estás expresando, debe de ser sujeta al poder de Dios y no a que yo piense que estoy predicando bonito, que estoy hablando bien lindo, que tengo poder de convencerlos a todos ustedes. No, yo tengo que saber que mi confianza está puesto justamente en el poder de Dios, que vamos a ver enseguida, hermano querido. Un verdadero siervo de Dios jamás confiaría en su linda manera de predicar, tampoco confiaría en su conocimiento, ni tampoco en la capacidad de poder convencer a otras personas. La naturaleza y la confianza del Evangelio está justamente en el testimonio de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio. Y hermano querido, si nosotros estamos quizás atravesando por este periodo de decir yo tengo un poco de vergüenza de hablar de Cristo, tengo vergüenza de decir me estoy congregando quizás en una pequeña congregación de sana doctrina, hermano querido, recordemos esto, que nuestros primeros hermanos cristianos, ellos estaban entregando su propia vida por amor al Evangelio. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos por ahora que entregar nuestra vida. Ellos estaban siendo perseguidos, lapidados, entregados a los leones como un espectáculo dentro de lo que era el Coliseo romano. Muchos eran empalados y utilizados como antorchas humanas para alumbrar de noche los jardines colgantes o los jardines hermosos que tenía el rey Herodes. Nerón. Entonces, hermano querido, pregunta para nosotros, ¿estamos avergonzándonos de ese evangelio? Hermano querido, hay que saber que el evangelio son las buenas nuevas. Son las buenas nuevas de Cristo. Es el plan de salvación. De esa manera es como que Dios usó este poderoso método de la predicación para llevar a muchos al cielo, a los que creen en este evangelio. Por eso, hermanos, mis hermanos queridos, no debemos de avergonzarnos de este evangelio, porque este evangelio es el que a vos te está dando vida eterna y te está llevando al cielo. Y es el evangelio que a otros le puede llevar también a la vida eterna. Tengamos, hermano querido, la convicción de que Cristo vive en nosotros, en vos y en mí. Y ese Cristo que mora en nosotros es quien nos va a llevar a predicar el evangelio. Hermano querido, en su corazón quede grabado, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Hermano querido, cuando el apóstol Pablo dice no me avergüenzo, él acá está usando una figura retórica. Él dice me glorío y pongo mi absoluta confianza en este evangelio. ¿Cuántos de nosotros, hermano querido, estamos convencidos de eso? ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, en aquellos tiempos, el romano y bueno, y todo el mundo conocido, era una locura poder hablar de una persona que había entregado su propia vida para redimir o perdonar el pecado de la humanidad. Y además de eso, que haya muerto y al tercer día resucitado. Para mucha esa gente, eso es una locura. Eso es algo imposible. Hoy en día te dicen lo mismo, ojo. Hoy te dicen lo mismo. No creo yo
no creo que Cristo haya resucitado. Eso es un cuento chino, es una fábula. No, no creo que no tengamos que hacer nada para salvarnos. Yo creo que yo tengo que hacer algo. Era una locura en aquellos tiempos y hoy también creen que es una locura ese tipo de evangelio. Pero eso, hermano querido, es lo que muchas veces avergonzaba a esta gente, ¿no? Mire, anote esto y busque en su Biblia 1 de Corintios 1, 21 al 25. Acá dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, perdón, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Escuchó usted? Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que predicar todo hacia los locos, gritando, saltando, patas. No, eso no quiere decir. Acá el apóstol Pablo está hablando justamente porque, como te estoy diciendo, muchos sabios de aquellos tiempos consideraban al evangelio de nuestro Señor Jesucristo una locura. Entonces, él de forma sarcástica usa esta palabra locura de predicación. Ustedes dicen que esto es una locura. Bueno, está bien, es una locura la predicación. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a estar saltando, gritando, chillando por toda parte para decir, estamos locos en Cristo Jesús. No, eso no. Hermano querido, tampoco, por supuesto, esto significa que existe otro mecanismo para salvarnos. No existe, por ejemplo, como muchos falsos están diciendo que hay que diezmar para ser salvo. U otros dicen hay que hacer obras de bien para ser salvo. Otros dicen tenés que hacer tal o cual cosa dentro de la congregación para ser salvo. No. Este versículo dice que la sabiduría de Dios, el mundo no la conoce, porque necesitan recibir lo que es el Espíritu Santo para poder conocer este evangelio. A Dios le agradó salvar al mundo, al creyente, a través de la predicación del evangelio. Porque los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Ahí está. Te está diciendo este versículo, los judíos piden señales, milagros, maravillas. Eso es lo que pedían ellos. Muy similar también a muchas congregaciones actuales que te quieren pedir o quieren decir que el evangelio es eso, señales, milagros, prodigios. Los judíos eran lo mismo, pero no, eso no es el evangelio. Eso es un evangelio anatema. Y los griegos, que representa al mundo, a las personas sin Dios, ellos que buscaban sabiduría, cosas sabias que sean comprobables según ellos, ¿no? Pero nosotros, los hijos de Dios, predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. A ese Cristo predicamos. Y creemos en ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo crucificado por vos y por mí y por todo aquel que en él cree. Y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿no? Hermano querido, dice este texto bíblico, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Eso es el poder del evangelio. No existe otra cosa, hermano querido. Hermano querido, hay que entender que una debilidad que acá dice Pablo es la que desafía este parámetro cultural. ¿Qué quiere decir con esto, hermano César? Que lo que ellos, o sea, los romanos, los judíos, consideran una debilidad, una falencia, en realidad para nosotros es el poder de Dios y no
avergonzarnos, por supuesto, de lo que es el Evangelio, ¿no? El versículo 16 de Romano 1 sigue diciendo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es el poder de Dios? Y acá, permítame un poquitito seguir insistiendo con este tema, porque muchos dicen que el poder de Dios es simplemente para expulsar demonios, que es para sanar enfermos, que es para prosperar, que es para un montón de otras cosas. Pero la palabra de Dios dice que el poder de Dios es para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos amados, el Evangelio de Cristo, el poder del Evangelio es dinamis, es algo dinámico, mediante el cual Dios efectúa la salvación. Y hay que entender que este dinamis o este instrumento dinámico mediante el cual Dios efectúa la salvación no es un consejo, por ejemplo, de portarte bien, procura no pecar, no es, por ejemplo, voy a hacer obras de bien, no es, por ejemplo, voy a hacer mucho activismo dentro de una congregación para ganar el favor de Dios. No es, por ejemplo, voy a ofrendar, voy a diezmar mucho para que Dios realmente me dé con poder. No, mi hermano querido. No, no es un consejo moral ni una filosofía de vida. Es un acto divino de libertad para tu alma. ¿Por qué, mis hermanos queridos, en este tiempo hay muchos hermanos que parecieran que no están libres de mucha situación? Porque aún no han podido comprender el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El alcance que tiene este poder, hermano querido, es a todo aquel que cree. No hay un límite. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y nosotros tenemos que decir lo mismo, porque tiene un alcance ilimitado. Es grandísimo. Usted tiene que predicar el Evangelio. No es que voy a ver si lo puedo hacer, no. Usted tiene, debe, tiene la obligación y tiene el poder que el Espíritu Santo que mora en ustedes de poder predicar el Evangelio. Hermano querido, es a todo aquel que en él cree. Esto es una fe que tenemos nosotros que repartir a toda la comunidad, en este caso allá en Barquisimeto. Hermano querido, esto no es que, bueno, para algunos vamos a predicar y para otros no. No, esto es para todo. Para el brujo, sí, para el brujo también. Para el preso también, para el preso también. Para aquel que quitó la vida a alguien también. Para aquel que está en una iglesia de falsa ciencia también. Para todos. El Evangelio y su alcance debe de ser hecho para todos. Para todos. Por eso el Evangelio dice bien clarito, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Primeramente para el judío y luego para el griego. Versículo 17, hermanos queridos. Ahí dice lo siguiente, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Presta atención a esto. Acá en este versículo encontramos fe, una, dos, tres veces hace mención a la palabra fe. Por lo tanto, acá es donde usted tiene que poner mucha atención. El Evangelio no es por mi propia justicia. No es porque yo pueda hacer, como dije hace un momento, obra de Dios, sino que es una justicia de Dios y que se revela a través de la fe. Hermano, creo comprendemos que la justicia de Dios se revela por fe y para fe solamente y únicamente por o a través de las escrituras. No existe otra forma de conocer a Dios.
No existe, por ejemplo, que el Evangelio se revele a mí como si una luz misteriosa cayera sobre mi cabeza y de repente ya conozco el Evangelio. No existe, por ejemplo, que alguien venga a imponer mano en tu cabeza y caigas hacia atrás y ya conozcas el Evangelio. No existe la revelación, hermano querido, de algún pseudo profeta que te venga a decir tal cosa en el oído y ya tenga la revelación del Evangelio. No, solamente es a través de las Escrituras. Por eso es que a ustedes, nosotros, hermano querido, le insistimos tanto en que lean las Sagradas Escrituras, que lean. Ustedes, hermanos queridos, dicen ser cristianos, dicen ser hijos de Dios y yo les creo. Demuéstrenlo. No a César, no a hermana Yudimar. Demuestren a Dios que realmente ustedes son hijos de Dios. ¿Cómo? Bueno, hace un momento hemos leído un versículo allá en Juan, ¿no? Para los niños, le hemos leído algo bonito para ellos, ¿no? Y este versículo es claro, por ejemplo, cuando está diciendo, mira, te lo voy a recordar, dice acá bien clarito, ¿no? El que no me ama, estoy en Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, Cristo mismo te dice que tienes que estudiar y tienes que leer la Biblia. ¿Cuánto de los que estamos aquí, hermanos, quería ver, levanta las manos, cuánto de los que estamos aquí están leyendo todos los días la Biblia, por lo menos un capítulo? Espero que seamos todos, hermanos queridos. Entonces, este versículo habla y comprendemos que la justicia de Dios solamente va a ser revelada a través de la fe y por medio de las escrituras. Esta justicia proviene de Dios mismo y además es Él mismo quien otorga esta fe. Romanos 10, 17 dice bien clarito que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No viene por otra cosa. Viene por el oír y el oír la palabra escrita de Dios. Hermanos queridos, sin la predicación del Evangelio no se puede activar jamás la fe salvífica. ¿Por qué cree usted que lamentablemente hay muchos, miles de personas que se creen cristianos, pero lamentablemente cuando uno ve su vida no están demostrando el poder del Evangelio? No están sirviendo al Señor. Están poniendo muchas otras cosas antes que una vida cristiana. Hermanos queridos, nosotros somos iglesia bíblica y cristocéntrica. Tenemos que ser una antorcha en ese lugar, en medio de esas tinieblas que quizás está rodeando, ¿no?, esta pequeña congregación. Hermanos queridos, la fe se activa únicamente por la palabra del Señor. Toda nuestra predicación de Cristo debe estar basada en las Sagradas Escrituras. Hermanos, estas buenas noticias nos dice que Dios nos acepta. ¿Cómo nos acepta? Solo por fe. Solo por fe. Y también nos da vida eterna solo por fe. Y todo lo que hacemos nosotros lo hacemos por fe. Y nada más que por fe. No nos pide que paguemos dinero y no nos piden nada más que por la fe. Pero para eso tu fe tiene que activarse a través de la lectura bíblica. Hermano querido, el que es aceptado en la vida eterna es aceptado por creer a Dios y no por pertenecer a una congregación, ya sea de muchas personas o ya sea pequeña. Ya sea que esté en iglesia bíblica o ya sea que esté en otro tipo de denominación. El que es salvo es aceptado únicamente por creerle a Dios. Y el carácter exclusivo de esta fe no es nada más y nada menos que la fe. Por eso este versículo claramente dice acá, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia
justicia de Dios se revela por fe, ¿sí? Para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Yo espero que esté lindo, que el mensaje que estamos escuchando, ¿no? Conclusión, hermanos queridos, de estos dos versículos. Conclusión, tenemos que comprender que estos dos versículos, Romanos 1, 16 a 17, no es simplemente una introducción epistolar o un tema histórico, porque es muy lindo conocer la historia. Es columna vertebral de la fe cristiana. Eso es Romanos 16, 17. Le animo a que lo estudie de memoria. Todo cristiano debe de conocer de memoria Romanos 16, 17, porque es la columna vertebral de la fe cristiana. Esto es como conocer de memoria. En un mundo, hermano querido, donde está obsesionado por la autoayuda, yo puedo con todo. Acá lo único que importa soy yo. No me preocupo por otra cosa más que por mí, yo. La autoayuda. El poder visible y una aprobación humana. Buscan la aprobación del ser humano. Acá el apóstol Pablo a nosotros nos recuerda, hermanos queridos, que la verdadera transformación no proviene del esfuerzo personal o quizás de una elocuencia a la manera de predicar o de una filosofía. Realmente la transformación proviene de lo que es el evangelio. ¿Qué te va a transformar a vos? ¿Qué me va a transformar a mí? El poder del evangelio. Y por eso es que usted y yo no debemos de avergonzarnos de él. Si estamos avergonzados quizás es porque aún no hemos comprendido esa dinámica del poder de Dios. Yo le invito, hermanos queridos, a que usted realmente comience a descubrir todo esto. Comienza a descubrir realmente que el evangelio es la dinámica de Dios, la única fuerza soberana capaz de rescatar al ser humano de su ruina moral y reconciliarlo a Dios, reconciliarse con un Dios santo. En una cruz donde se revelan no nuestros méritos personales, sino la justicia divina de Dios. Una justicia divina que no exige, hermano querido, ningún esfuerzo ni ningún dinero tuyo, sino que realmente nos quiere dar gratuitamente y por medio de la fe en Cristo la salvación de tu alma. Y ese es el evangelio que tienes que predicar. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Hermano querido, nosotros tenemos que aplicar todo esto a la congregación. Tenemos nosotros, hermano querido, el poder en este momento en Barquisimeto de transformar muchas vidas, muchas almas. ¿Ustedes saben qué privilegio que le está dando Dios a ustedes? Yo desearía estar con ustedes, hermano querido, trabajando codo a codo. A mí me alegra ver a los niños ahí todos sentados, aprendiendo la palabra de Dios, el semillero de Cristo en Barquisimeto, y a los hermanos mayores apoyando toda esta obra. Oremos, hermanos queridos, no nos dé vergüenza decir soy de una iglesia cristiana bíblica, cristocéntrica, de sana doctrina. ¿Hay desafíos? Sí, muchos desafíos. Vamos a recibir quizá nosotros personas que nos digan que estamos locos, que somos personas intolerantes, personas que somos obsoletos, antiguos. Van a decir incluso que el Espíritu Santo no está donde estamos nosotros predicando el Evangelio, que esto es una congregación muerta, cuando es todo lo contrario, hermanos queridos. Hay mucha tentación alrededor nuestro que puede quizás apagar o querer ofender nuestra fe, pero no nos tiene que avergonzar la fe del Evangelio. La congregación, todos ustedes, hermanos queridos que están ahí, tienen que accionar. Tienen que accionar. Tenemos que ser vivificados por el Espíritu Santo. Hermanos queridos,
el desafío que nos queda por delante es mucho. Ya estamos teniendo casi 8 meses que hemos cumplido acá en esta congregación para la gloria de Dios. Y el poder del Evangelio está actuando en la vida de ustedes y en la vida de los niños. Oremos, hermanos queridos, y demos gracias al Señor. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este tiempo en que hemos estudiado tu palabra. Y te queremos pedir, así como estamos como congregación, que nos bendigas, que nos des fuerza, que nos des ánimo. Ayúdanos, Señor, a poder ser esa pequeña antorcha que ilumina en medio de esa oscuridad tremenda de apostasía que existe en esos lugares. Que otros, Señor, puedan vernos brillar a nosotros y que sean contagiados por el poder del Evangelio, para que ellos también puedan salvar su alma. Oramos por cada uno de estos niños que están presentes aquí en esta congregación. Oramos por los hermanos mayores. Oramos, Señor, también para que tú nos ayudes en cada uno de nuestros trabajos ministerial que vamos a realizar. Bendícenos, Señor, a todos nosotros. Danos fuerza y perdona nuestros pecados, nuestras fallas, si en algún momento yo me he avergonzado de tu evangelio. Ahora comprendo, Señor, que es el poder, es el método que tú has elegido, Señor, para llevar la salvación a toda la humanidad. Y nosotros somos ese instrumento en tus manos que vamos a ejecutar a través de la locura de la predicación del evangelio. Pero necesito, Señor, tener fuerza, porque a veces me da miedo, Señor. Necesito que tú me ayudes en mi debilidad, porque ciertamente caigo en pecado, Señor. Ayúdanos, ayúdame, Señor, a poder tener esa dinamis poder de Dios en mi vida, para yo también poder, Señor, reflejar lo que es el testimonio de Cristo y llevar la salvación a otro, y que otros también puedan salvar su alma. Bendícenos, Señor, y despídenos a cada uno de los que estamos presentes. Yo te lo pido en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, aquí vamos a dejar de esta manera la reunión. Yo me despido de la gente de YouTube y me voy a conectar con la gente de Barquisimeto vía WhatsApp.